Una pregunta, por supuesto que muy difícil de responder. ¿Cómo dignificar al guardia penitenciario? Y es que este es un cúmulo de situaciones que han estado sucediendo a lo largo de décadas que tiene al sistema penitenciario precisamente como usted lo conoce. Y Sandy, aquí es donde uno se pregunta, ¿bastará únicamente con la dignificación del guardia penitenciario o estamos hablando de algo todavía mucho más profundo? Es una renovación al sistema, te diría en general, Julio, porque sí es cierto que se debe fortalecer la carrera de un agente del sistema penitenciario y también mejorar las condiciones laborales, las condiciones en las cuales se están haciendo los turnos también, pero de una forma integral, porque con una situación mínima que se pueda dar, sabemos que el crimen organizado que está a lo interno de las cárceles puede dar una oferta más atractiva y entonces no hay manera de poder pues cambiar la situación. Es decir, se debe trabajar por un sistema en el cual el agente tenga vocación por lo que hace y también compromiso. Sí, un sistema penitenciario absolutamente copado por la corrupción que se ha manifestado a lo largo de décadas. Pero ¿te parece si vamos con algunos datos importantes para tratar de dar respuesta a esta pregunta tan interesante, si se debe dignificar o no, o cómo hacerlo al guardia del sistema penitenciario? A ver, la guardia penitenciaria, para poder ser dignificada, necesita una reestructuración total de la institución del sistema penitenciario. Una de las propuestas más lógicas podría ser la creación, por ejemplo, del Ministerio de Seguridad, o en todo caso separar el sistema penitenciario para crear una institución autónoma, el Instituto Penitenciario, algo por aparte. La preparación académica, la preparación táctica y la preparación operativa del guardia penitenciario debe mejorar, Sandy, pues los actuales, imagínate tú, 5 meses que pasan en la Escuela de Estudios Penitenciarios no responden a la realidad cotidiana. La reclasificación de puestos y salarios es otro de los aspectos a mejorar para que el guardia penitenciario que arriesga su vida en el día a día o se enfrenta a la corrupción que está tan arraigada dentro del sistema penitenciario, pues lo pueda hacer por algo mejor que la oferta que recibe, que es de aproximadamente 3,000 quetzales, menos ya con los descuentos que recibe, ¿no? Totalmente. Vemos las condiciones precarias en las cuales se desarrolla un guardia del sistema penitenciario. ¿Por dónde empezar, Julio? ¿A qué hay que darle prioridad? Mira, Sandy, número uno, hay que empezar por el reconocimiento que yo creo que ya debe ser tanto de la parte institucional, me refiero de las autoridades penitenciarias, como de la sociedad, que esto es evidente para nosotros, que el sistema penitenciario que hay actual no sirve, no responde a lo que se necesita en un perfil criminológico y criminalístico que tenemos de nuestros privados de libertad, que tienen un perfil demasiado alto, porque aquí encontramos mareros, encontramos extorsionistas, encontramos secuestradores, encontramos también, fíjate tú, a gente que se dedica al narcotráfico, que no las podemos tener, primero controladas dentro de la infraestructura que existe, pero más que el tema de infraestructura, que también es importante, no las podemos tener controladas en una institución que es tan débil, tan frágil, tan permeable, tan abierta a la alta corrupción que hay, que no tiene tecnología, que no tiene motivación, donde los turnos de la Guardia Penitenciaria son absolutamente ilógicos, 8 días por 8 días allá adentro en condiciones precarias, donde ya no se pueden llamar camas a esas colchonetas, donde las armas pues funcionan si es que lo hacen, que ellos no saben hasta que disparen, pero son armas que no reciben ni un cambio ni tampoco reciben el mantenimiento correspondiente, donde el uniforme da realmente pena y vergüenza porque no se les cambia desde hace cuántos años y donde podemos ver que inclusive, Sandy, imagínate hasta dónde llegamos, policías de seguridad privada están mejor entrenados, mejor equipados y mejor capacitados que la Guardia Penitenciaria, que tiene que enfrentarse a la esencia del mal en uno de los grandes países del Triángulo Norte como lo es Guatemala. Y es que cuando hablamos de dignificar a un guardia penitenciario, vemos entonces, y ya Julio Talamonti nos daba a conocer las precariedades a las cuales se enfrentan. Y entonces ahí es como te explicas, aunque no es justificable, pero díganme ustedes también, ¿cómo no va a ser tentador para ellos que alguien le ofrezca mejor salario, mejores condiciones? Prácticamente el crimen organizado los está dignificando y no el Estado de Guatemala. Entonces, por ahí es que se debe iniciar con la modificación. Qué interesante conclusión. No lo había pensado nunca y me dejas reflexionando, porque obviamente siempre hablamos del tema de la corrupción, pero sí tú tienes mucha razón. Esa corrupción que existe y que está
porque como te digo, ganan más o menos 3,000 quetzales ya con los descuentos, que viene el crimen organizado y le dice, mire, vamos a entrar un celular, vamos a entrar droga, cualquier cosa, aquí hay 5,000 quetzales por ponerte una cantidad, 10,000, 15,000, lo que sea, aunque no es justificación para que se corrompa, sí es una forma en que ellos, el crimen organizado, los dignifican, lo que no hace el Estado de Guatemala. Claro. Además, imagínate tú, a ver, analicemos a los directores y subdirectores de centro, se enfrentan en el día a día a los privados de libertad del más alto perfil y cuando salen de su turno no tienen ninguna seguridad, inclusive, y te lo digo por experiencia propia, cuando eres director general del sistema penitenciario, tienes, mientras estás en el puesto, la seguridad que obviamente se necesita, pero cuando dejas el puesto, que es cuando más lo necesitas, no tienes ningún apoyo en ese tema de seguridad. Entonces pasan muchas cosas ilógicas dentro del mal llamado sistema penitenciario guatemalteco. Y viene entonces el temor a las represalias también por las acciones que se puedan ir tomando. Así es. Realmente poder reformar el sistema penitenciario, Julio, es todo un reto. Pero otra situación que viene a debilitar un poco esa lucha que se puede hacer para poder fortalecer y dignificar al guardia penitenciario es la serie de cambios que se han hecho y que se pueden hacer a lo interno de la institución. Entonces, alguien puede llegar, por ejemplo, en este momento el director general está con que el próximo año se quieren hacer mejoras para dignificar al guardia, pero ¿qué pasa si en estos días, no es que me esté adelantando ni deseando nada, pero si en estos días pueden hacer un cambio, entonces todo eso se queda atrás? Y no se le da seguimiento. Esto es algo muy importante. Países en Latinoamérica que han avanzado en el tema del control del sistema penitenciario y obviamente una dignificación de sus guardias han tenido precisamente, Sandy, procesos en los cuales el nombramiento es por X cantidad de años, pase lo que pase. Por ejemplo, en México es por 5 años. De hecho, el sistema penitenciario está adscrito a la Secretaría de Seguridad de México y entonces, de alguna manera, vemos esta situación distinta. En Chile, no digamos. Hasta República Dominicana, que obviamente se ha copiado, pero eso está mal, el modelo de República Dominicana, porque no podemos comparar para nada el perfil de criminales que tiene República Dominicana con el que tiene Guatemala. Y no solo eso, la cantidad, es decir, ellos tienen 2, 3 veces menos privados de libertad y nosotros ya vamos a llegar a 27,000 privados de libertad. Entonces, el guardia penitenciario se enfrenta el día a día a lo que tú estás viendo, instalaciones obsoletas, desmotivación y se enfrenta a una grave corrupción y arriesga su vida, porque no todos son malos, también hay que decirlo. Eso es cierto. Hay unos que se corrompen, sí, personal administrativo que se corrompe también, pero hay guardias que sí tratan de cumplir con su trabajo sin ninguna motivación. 20 años a veces en la fuerza penitenciaria, se graduaron de guardias, se retiran como guardias, porque como no hay ni siquiera un escalafón. Exactamente, no hay un sistema de carrera. Julio, yo quisiera que siguiéramos apuntando y señalando esas debilidades y tú tienes unos datos que nos has preparado. Con mucho gusto, Sandy, así que correcto, vamos a verlos y por favor aquí en pantalla nuestra producción los está poniendo para que usted también los comparta. A su vez, Sandy, la infraestructura penitenciaria en la cual conviven los guardias. A ver, quiero que esto quede claro, es decir, los guardias penitenciarios entran en turnos de 8 días, toda una semana compartiendo. Eso debe mejorar, eso debe modernizarse, pues realmente no es un sistema de turnos digno. El tema de la alimentación, Sandy, es otro gran foco de corrupción dentro del sistema penitenciario. En primer lugar, se invierten muchos millones para la baja calidad de comida que se ofrece al guardia penitenciario, que es exactamente la misma que se le da al privado de libertad. Es más, ni siquiera alcanza. Entonces uno dice, ¿para qué se está gastando tantos millones de quetzales en esta situación? Asimismo, Sandy, se debe velar por un sistema de control dentro de la Inspectoría General del Sistema Penitenciario que permita detectar y perseguir, por supuesto, los actos anómalos o corruptos del personal penitenciario, porque lo que no hay que tolerar es esa corrupción. Que exista no quiere decir que deba continuar. Esto hay que empezar a combatirlo hasta erradicarlo. En conclusión, porque aquí podríamos decir muchísimas cosas, es mucho lo que hay por cambiar para volver a tomar el control del sistema penitenciario y la Guardia Penitenciaria es uno de los principales puntos a rescatar, empezando por la dignificación, porque ¿de qué nos sirve? Solo te explico esto, ¿de qué nos sirve que exista una escuela de estudios penitenciarios que tiene una sede física para el personal administrativo en la zona 9, pero no tiene una sede física para entrenar al guardia? Lo hacen generalmente en la base militar de Jutiapa, en un pequeño pedazo, una porción que por un convenio interinstitucional que existe, el ejército colabora, si no, ni siquiera eso se tendría.
Podemos señalar entonces, a manera de resumen, Julio, la situación precaria que están enfrentando, pero sobre todo entonces los puntos de mejora que se esperan. Establecimiento de un sistema de carrera en los guardias penitenciarios, la alimentación, el salario, el trato y por lo menos las condiciones en las que están realizando los turnos, es decir, el lugar donde van a dormir o donde se van a establecer, para que de esta forma entonces existe ese compromiso y sean menos corruptibles. Totalmente cierto. Así que con esto vamos a cerrar. Solo le quiero comentar algo. Si la PNC a veces vemos que todavía debe fortalecerse mucho y mejorar, y tienen un sistema en el cual son 10 meses, los cuales ellos están dentro de una escuela formal, el sistema penitenciario está 2, 3, 4 veces abajo de esto. Así que es una urgencia. ¿Sabe por qué? Por cuestión de seguridad suya y la de todos los guatemaltecos. Así que con esto concluimos entonces el tema de la dignificación del guardia penitenciario. Vamos a hacer una pausa en este momento y después hablaremos de un tema que año con año sigue preocupando, los accidentes de tránsito y cómo esto ha cobrado la vida de muchos guatemaltecos. Antes de irnos a la pausa, le doy una cifra. Hasta el mes de noviembre, sin contar diciembre, 2.025 fallecidos por accidentes de tránsito aquí en Guatemala. Después de la pausa tenemos la información completa y también el análisis. Por favor, siga en sintonía. Así que no cambie porque nosotros somos a la medida.